¿Qué me motivó? Es una historia un poco particular porque yo venía de hacer muchos castings como cantante. En algún momento pensaba que yo iba a ser actriz. Te estoy hablando que tenía 17 años. Empecé a aprender y conocí a Daniel Flores y a Juan Carlos González. Gracias a ellos yo inicié como RP o como PR, como lo quieran llamar. Yo empecé aproximadamente a los 19 años y mi primer proyecto fue con una expo de cómic y posteriormente me ligué a una obra que se llama El último verano de Sarah Bernhardt en el Foro El Foco, y de ahí el teatro me atrapó en adelante. Podría decir que muchos, pero yo creo que uno de los proyectos que marcó mi vida como RP, como espectador, fue Microteatro México, gracias a la mano y también Art House. Puedo decir con muchísimo orgullo, cariño y todo, que pude trabajar en las cuatro casas de teatro breve. Trabajé pues un año en Art House, que me abrió la puerta a Daisy Salazar. Siempre voy a vivir eternamente agradecida con una gran dama como ella, y que pude aprender mucho y pude trabajar constantemente. Microteatro pues definitivamente fue mi parteaguas para avanzar en el tema de teatro. Estuve en tres etapas diferentes de microteatro. Siempre digo que microteatro está tatuado en mi corazón con muchísimo cariño. También trabajé yo empecé a hacer cosas para teatro en corto antes que microteatro. Eso fue muy particular. Trabajé con una obra que hablaba de Carlos Barragán y de Fernando Ortega, que hablaba sobre el tema del sismo del 85. Fue una obra que me marcó por completo y fue un reto porque era una obra sensorial. Se iba todo a cámara negra, apagaban luces y todo era por sonido. Era una cosa impresionante. Creo que vivir una experiencia como esa nunca la voy a volver a sentir. También creo que otra gran obra que marcó también mi carrera fue con Enrique Aguilar, que siempre es como mi hijo putativo de cariño y con muchísimo amor. Fue con Otelo, y recorrimos el Sergio, no fue el Sergio Magaña. Fue, ay, otro, no recuerdo bien el teatro, pero fue la gira con Otelo. Otelo era Harding Jr., que eso también fue un doble reto, trabajar con alguien que ya llevabas toda la vida trabajando en la mano, conocía muchísima gente, y el reto de trabajar con teatro público te cambia totalmente el espectro, porque finalmente el teatro es cuando rompen la cuarta pared, como lo hacía microteatro, como lo hacía teatro en corto, como en su momento lo hizo Nano Express en Estado de México, como lo hizo también el extinto Monterrey 232, que pude tener la fortuna de trabajar con Monterrey 232. Por eso digo que tuve la fortuna de trabajar en las cuatro casas de teatro breve, y hasta en un proyecto que se hizo, que para mí el teatro cada vez que llega una cuenta de teatro me genera un reto diferente, y justamente a finales de 2021 cerré Te guardo un beso en Foro Shakespeare. Fue mi cierre de año, y ahorita pues estamos a la espera de otros proyectos más, que siempre cada obra, cada cuenta te da un reto diferente, y nunca dejas de sorprenderte. Cuando tú eres RP y le das tu pasión, tu trabajo, todo te implica un reto, desde apoyar, y no importa, aunque no sea tu área y tú vas y apoyas, es porque lo haces con muchísimo amor y pasión, ¿no? Y totalmente, creo que esa satisfacción nadie me la va a poder quitar. Poder decir que conocí esos formatos, siempre lo diré con mucho orgullo, que aunque digan es que el teatro breve no dejaba la pura satisfacción de trabajar para el teatro
conocer tanta gente, eran tantas salas, tantos elencos, que llegó un momento que muchos se convirtieron en mis amigos, con algunos actualmente sigo trabajando, son parte de mi familia, ¿no? O sea, siempre digo que el teatro genera, las compañías te generan una segunda familia, en mi caso personal. La parte de RP es por lo regular, lo que yo manejo es, porque no todos los RPs lo hacen, algunos nada más se dedican a la gestión de entrevistas. Yo hay veces que les consigo intercambios de producto, de marca también para que sea un poco más integral, consigo a los invitados especiales, a los padrinos, a los influencers, porque ahora ya también ya se convirtió en una nueva modalidad y ahora con el teatro virtual también vino como a replantear toda la sistemática de trabajo para muchos de nosotros. Nos amplió mucho el espectro de trabajo. Lo hablo particularmente, le tuve la oportunidad de trabajar en gran parte de 2020 y parte de 2021 con la maestra Silvia Pasquel, que fue el teatro virtual, con Teatro en Casa, que era gestionar entrevistas fuera de México, a través de Zoom, de Skype, de otras plataformas que ayudó a acercar y que la gente conociera el teatro mexicano o poder ver otras puestas y hacer que coincidir la prensa en Latinoamérica. Es muy diferente la sistemática y yo sé que dices, no tiene nada que ver, tiene todo que ver porque es una manera de romper el esquema y no quedarnos en el tradicionalismo del trabajo, y eso hace que el trabajo de los actores se conozca, el trabajo de los dramaturgos, de cada persona que esté implicada. Y ahora, como yo lo gestiono, dependiendo si es una gira por la República, pues se van buscando por medios de comunicación alrededor de la República, pero si es algo muy particular, pues se busca en la localidad, pero de una manera que pueda ayudar y que tenga un estreno y tenga un cierre, y durante la temporada siga existiendo la gestión de entrevistas para que la gente llegue, digo, porque el RP es un complemento para apoyar a la publicidad, pero también depende mucho también el factor de las redes sociales, de la estrategia que tengan del público, del boca en boca. Y finalmente, los RP somos como el cepillo y la pasta, para poder limpiar y para poder hacer que luzca el proyecto y que tenga una mayor visibilidad, ¿no? Creo que el manager y el RP siempre trabajan de la mano, pero en este caso que yo soy el complemento, o sea, yo soy las dos cosas, ayuda también a ver y a conocer otro tipo de actores y dar esas herramientas y poder hacer que se pueda potencializar. Claro, totalmente, y depende el proyecto teatral, es para si se va a la sección de cultura, si se va a la sección de espectáculos, o se puede ir a ambas secciones, porque uno piensa que solamente los espectáculos nada más hablan de teatro, no, también cultura tiene sus segmentos, sus programas. Ahorita pues con la pandemia se cerraron muchos medios de comunicación especializados en teatro, por mucho, ¿no? Pero finalmente siguen existiendo programas como Arriba el Telón, como Descubriendo el Telón. O sea, ya cuando escuchas telón es porque sigue el teatro vivo, y si tú como RP sigues redescubriendo los hilos negros de medios de comunicación especializados pues eso ayuda, ¿no? Y sin la Asociación de Críticos Periodistas, sin los periodistas teatrales, pues el teatro no tendría la misma exposición, ¿no? Redescubrir el teatro con la pandemia finalmente fue, al menos para mí, la capacidad, ¿no? De si estabas acostumbrada a tener un aforo, digamos, en el caso, por ejemplo, del Foro El Hormiguero, ¿no? Que tiene 70, 60 personas en promedio, ¿no? Tener 30 personas, y si no llegaban a las 30 personas, pues de dónde se paga la taquilla de cada actor, ¿no? Y de dónde sale tu sueldo como RP, porque sabemos que pues todos somos un complemento, y en momentos de crisis
es donde el RP tiene que sacar todo su arsenal y todo su repertorio de herramientas y de contactos para hacer que ese proyecto tenga visibilidad y que pueda llegar a los medios tradicionales y a los digitales, ¿no? Que también ahora los medios digitales dan esa inmediatez, perdón, que puede generar o puede llegar a esos lugares donde no llega un periódico o que no llega a la televisión, porque ahora no todos ven televisión. Ahora ya es más fácil ver un live de Facebook, de Instagram, que a veces te informa en 3 minutos lo que un noticiario te lo informa en 5 minutos. Entonces tienes que digitalizarte para poder avanzar y poder, como creativa también, en mi caso, es generar esa conexión con espectador público, espectador creativo y compañía, para que eso pueda surgir, porque hay veces que el boca en boca no es suficiente, y el llenar una taquilla y el tener, cuando no eres un productor grande, un Go o un Ocesa, pues es un doble reto que la gente pueda llenar un teatro, y más en este momento, pues lo convierte en un problema pues bastante caótico. Creo que ambos son el mismo reto. El reto es de cuando no conocen ni al actor ni al dramaturgo y tienes que hacerlos que se den a conocer y que hablen del proyecto. Ahí es donde viene el verdadero reto, y hacer que el medio o el entrevistador se pueda emerger en la entrevista y pueda entender de lo que se está hablando. Y cuando después de una entrevista, sin ver la obra de teatro, va y se presenta, es porque se cumplió con el cometido, llegamos a su gusto, y es donde el reto se convierte en un éxito rotundo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando al entrevistador no le gusta el proyecto y tienes que convencerlo de por qué debe de conocer la gente el producto, ¿no? O la obra de teatro en este caso, y que no es un teatro conocido también? Ahí es donde existe el verdadero reto de explicar y comunicar y llegar al espectador, que ese es el usuario final, y hacer que la gente vaya y compre. Y ahorita en temas de pandemia, que pues sabemos que las medidas, que algunas personas aún existe el miedo y el pánico, ahorita estamos en un momento de crisis donde México somos muy afortunados en que la gente sigue consumiendo el teatro, no de la misma manera a lo que estamos acostumbrados, pero ejemplo, Nueva York, Londres, que cerró mucho tiempo y que ahorita está con el tema de Omicron, que están expensas a volver a cerrar. Esto te da un rato como RP que se puede trabajar, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me tocó el terremoto del 19 de septiembre del 2017, pues que muchos teatros se cayeron, bueno, no muchos, aquí pues principalmente el Círculo, ayudar a los actores cuando se cayó, muchos perdieron casa, y realmente volver a levantar ese tema, sí es como muy, muy difícil, ¿no? O las obras que van relacionadas con ciertos catástrofes, también eso es como la gente le da miedo. Por ejemplo, como lo venía platicando al principio de la charla, lo hace muy, muy, muy complicado. Es una pregunta complicada, pero lo que sí es un hecho, que el teatro virtual llegó para quedarse, o el famoso teatro híbrido, que seguramente vamos a seguir viendo, como en su momento existió el televiteatro. No sé si recuerdas, en los años 80,
yo recuerdo vagamente porque yo nací en el 89, pero todavía a principios de los 90 me llegó a tocar algo muy breve, recuerdo. Pero finalmente, regresando a ese flashback, el teatro híbrido llegó para quedarse en definitivo. La pandemia, todos dicen que llegó a romper, pero también llegó a romper esa frontera. Cuando las grandes giras quizás no existan de esta manera, pues va a existir el teatro virtual o el streaming, como muchos lo conocen, o es un hecho que el teatro no va a morir, va a modificarse, y el teatro siempre seguirá siendo, por algo es la bella arte, que la gente visualiza, que llega con historias diferentes, con historias transgresoras, con musicales. Finalmente es saber cómo visualizarlo. No hay una exactitud, pero con una certeza es que la gente siempre va a estar, siempre necesita de ocio y entretenimiento para poder tener un escaparate. Y mientras existan buenas historias, el teatro jamás va a fallecer. Y, y la cuestión de los medios de comunicación evolucionan cada 5 minutos. Es algo que uno no lo puede controlar o puede tener como una premonición clara, no. Teniendo herramientas como StreamYard, como teniendo herramientas como Zoom, como Teams, como Skype, pues esto va a seguir revolucionando el contacto de medio con las agencias, con los RPs, para seguir en la gestión porque también eso va a seguir, y a veces con una entrevista por Skype, o como en este momento la estamos teniendo tú, pues llegó para quedarse y a revolucionar e imperar cosas diferentes y nuevas, ¿no? Entonces, eso es para mi percepción. No hay una fórmula de visualización, pero sí hay una forma mientras seguimos encontrando el punto, es donde se va a seguir redescubriendo nuevas maneras o nuevas técnicas, o quizás pudiera ser que así como hay los autocinemas, también existan los autoteatros también. No sabemos a dónde nos pueda llevar la evolución, ¿no? Y la tecnología también, que sea el complemento de esta evolución y esta visualización dentro de un par de años o de semanas, no sabemos, porque cada quien reinventa. Y yo creo que así como debería de haber autocinemas, debería de existir autoteatros, ¿no? Para que la gente se pueda sentir segura y se puedan vivir los conciertos o burbujas, porque pues, los contagios ahorita siguen, y evidentemente pues no hay un control para el espectador que se pueda sentir seguro. El único lugar seguro a veces es su hogar, y el streaming es su mejor aliado de distracción, y eso va a ser como el futuro, ¿no? A ver, con también estas plataformas de teatro como Teatrix, como teatro en casa, hay tantas plataformas que están surgiendo, y lo vimos en los premios Metro, ¿no? Que ahora el teatro en streaming también ya tiene un lugar, y ya tiene una visualización en la gente, ¿no? Saben que si no pueden ir a estas grandes urbes del teatro, saben que en las ciudades pequeñas o en las poblaciones donde hay internet, puedes encontrar una buena obra, ¿no? Creo que la manera de ver el teatro va a evolucionar como evolucionó el cine. Cuando llegaron las plataformas, todo el mundo estaba a la expectativa, ¿no? De qué iba a pasar con las plataformas, y resulta que las plataformas rompieron los paradigmas de los actores, y se acabaron las exclusividades. Para algunos fue malo, para otros fue bueno, porque puedes estar en 2 televisoras en una plataforma al mismo tiempo para los actores.
fue una gran herramienta. Y también, ¿no? Cuando dicen, el actor de la serie de tal plataforma llega y llega una obra de teatro, dices, bueno, te da la cercanía, ¿no? A veces también, hasta como productor o como como RP, a veces tratas de pensar como productor, cómo puedes hacer que el medio quiera entrevistar y quiera generar ese interés y se pueda comunicar. Es saberlo cómo comunicar, porque puedes tener una piedra de lodo que resulta ser un diamante en bruto, ¿no? Lo que para ti tú lo puedes ver puedes decir es una pésima obra, pero resulta que para la crítica es una joya, ¿no? Eso es muy, 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 muy invariable, ¿no? Lo vi con una obra que se llama Corazón, Corazón, no me acuerdo muy bien, iba con Corazón, que es dirigida por Juan Roberto Valera, que mezclaron el teatro con un documental y una plática. O sea, ahí dices, ya tuvo un twitch, ahí ya cambió totalmente, ¿no? O por ejemplo el teatro que es inmersivo, o el teatro que, por ejemplo, o sea, el teatro de carpa también ahorita se está desfalleciendo, ¿no? Pues por el tema del COVID, ¿no? O las presentaciones que ha tenido La Llorona, que lo hacen pues en el embarcadero, ¿no? Que te genera una atmósfera. Por ejemplo, con el género de teatro de horror, es bastante complicado poder posicionarlo y trabajar y que la gente vaya también. Cuando no es una temporada, nos pasó con microteatro en temporada de Por Miedo, fue algo difícil. Realmente eso sí fue un reto, porque hay gente que no le gusta o no le gusta ver tanta sangre en teatro, o que no está acostumbrado al thriller psicológico. Entonces sí te lleva por distintos caminos, ¿no? Yo sé que no tiene y no tiene que ver, ¿no? O sea, también dependiendo, por ejemplo, Latinoamérica el público es muy exigente, ¿no? A diferencia del público europeo o norteamericano, que ve alguna obra de nosotros y se atrapa, ¿no? O por ejemplo, el teatro español, que lo adapta mucho México, principalmente Ocesa, lo hemos visto, ¿no? Con Perfectos Desconocidos, que estamos acostumbrados a los formatos de la comedia tradicional, pero cuando llega algo diferente, no sabemos qué hacer, o el espectador no sabe, no entiende hasta que a veces ve una entrevista o escucha o ve un promocional. Eso es lo que le ayuda a tomar la decisión a veces de comprar ese boleto, ¿no? Lo hemos visto con colegas, con Prom, que era viniendo de una película de Netflix, se adapta y habla sobre el amor de dos chicas y una grabación, que hace unos años se hubiera presentado, hubiera sido o un fracaso, o hubieran buscado la manera de censurar, porque también con Ecus también llegó la censura. O sea, sí hay ciertas cosas que a la gente como que no le entra en la cabeza, o son grandes obras y fracasan, a veces no por la estrategia de prensa, porque a veces creen que la estrategia de prensa es todo. No, es un complemento. Finalmente es una herramienta de publicidad no pagada para el medio de comunicación. Eso también es muy importante, que la gente, o un productor que va empezando, o alguien cree que la prensa va a llenarte todo una sala. No, es un complemento. Y el trabajo también tiene que ver de los actores, de la promoción. Son muchos factores que tienen que entender que este es un binomio y es un equipo de trabajo que todos nos complementamos. Y lo veo yo también con el teatro escolar, porque me está tocando trabajar con un proyecto que se llama Soy Crea, y cada 6 meses hay una obra de una graduación escolar donde va la prensa y donde van los invitados, y donde tienes que captar que el público vaya, y que la gente que no conoce a estos grandes nombres, o que no tienen un nombre en la industria, conozcan el trabajo también, ¿no? Y el teatro, el teatro a veces sufre sus altas, sus bajas, y no todo es el teatro comercial, ¿no?
habiendo tantos espacios emergentes, habiendo tantos dramaturgos nuevos, y la apuesta está en otros, en saber redescubrir o descubrir cosas que no conoce el espectador. También encontrar el gusto y el placer del espectador hace que se vuelva más fácil la tarea del RP para el medio de comunicación, ¿no? O que el mismo medio de comunicación también se genere una expectativa y quiera tener la entrevista, ¿no? Y de hablar de esa obra o de ese proyecto. Proyectos ahorita hay una obra principalmente de terror, justamente, que puedo adelantar que es para un teatro muy importante en Condesa. No puedo revelar todavía bien los detalles, pero es de un dramaturgo muy joven, muy, muy querido y que creo que va a causar mucha expectativa. Pues vienen algunos, tengo, o sea, por lo menos de aquí a 6 meses sé que vienen pues monólogos y teatro en streaming, de los cuales esperemos que pueda tomar y retomar hacia Latinoamérica nuevamente y poder seguir teniendo contacto con los periodistas de Sudamérica, de Centroamérica, que también son un agasajo tener este intercambio cultural, que no es un choque, no, sino es un intercambio genial, que a veces el periodista hispano, cuando ve un proyecto de México, se sorprende por la diversidad, ¿no? O la manera que tenemos de abordar, ¿no? Finalmente, el futuro es mañana. Siempre digo que el futuro es mañana, el presente es hoy y el pasado fue ayer, ¿no? Pero lo que tengo la certeza es que pues próximamente vendrá teatro de terror y que el trabajar con creativos jóvenes también te da retroalimentación, el trabajar con niños también te da retroalimentación, el trabajar con otros, no con los siempre ya conocidos, sino por conocer. Creo que eso te da, retomando las preguntas anteriores, que te da el reto de seguir y continuar y no quedarte en el limbo para como RP, como agencia. Y pues a nombre del equipo de Mimi Carrillo PR and Management, que pues ha sido todo un reto navegar entre el área de la creatividad, del manejo de representación, el manejo de las relaciones públicas y ser o ser el intermediario también para festivales de cine, también eso también implica, ¿no? Como en mi caso, sí soy creativa, no todo el mundo me conoce solamente como PR, como manager, pero en mi caso también tengo otras herramientas, ¿no? Que también el stand-up y la fotografía me gusta ser complementaria y pues esos son los retos, son los proyectos a futuro más allá de las relaciones públicas, seguir redescubriendo dramaturgos, obras, compañías, teatros nuevos, seguir en ese quehacer. El quehacer escénico nunca se acaba, ¿no? Lo platicaba con diversos directores y profesores que el quehacer escénico es, el trabajo es de todos, ¿no? El trabajo es del actor, del tramoyista, del escenógrafo, desde el que hace, desde el taquillero hasta el que se sienta, ya es un trabajo escénico. Y el trabajo escénico nunca se debe de acabar mientras todos hagan su trabajo, porque es un engrane para que esto se pueda seguir futurizando y se siga teniendo en el presente para estos futuros proyectos, ¿no? Y gracias a Ovejas Negras, yo también soy una oveja negra, aunque no lo crean, soy así. Y gracias a Vicente, gracias por darle una luz, una visibilidad a todos aquellos que trabajamos detrás, ¿no? Porque todos piensan que trabajar en un estreno o en una alfombra o en la apertura de una obra es, pues ya nada más llegó la prensa y la gente no sabe el trabajo que hay detrás de hacer la llamada,
de convencer al actor o al invitado especial de por qué debe de conocer este proyecto y por qué lo debe de promocionar sin un costo alguno. Ahí es donde entra el trabajo del RP, ¿no? O sea, ser incisivo y no quitar el dedo del renglón y generar esa publicación, que esa publicación llegue a más personas y que esas más personas sigan y de ahí se transforme en boca, ¿no? Eso es el futuro el futuro continuo de mantener el teatro, el saber cómo vas a gestionar, porque no es lo mismo una obra de Go a una obra de clown. Ninguna obra es igual y ninguna obra te genera como un ladrido también. Entonces sí, así es como se debe de visualizar.